Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de inicialización de los paquetes y las funciones init. Cuando nosotros trabajamos en Go siempre estamos dentro del contexto de un paquete, sea el package main cuando estamos haciendo un ejecutable o cualquier otro paquete que estamos haciendo con la intención de que sea importado dentro de otro paquete, ¿verdad? Y cualquier tipo de paquete en Go siempre va a tener su proceso de inicialización que garantiza cierto orden, ¿verdad? Cuando el programa empieza a ejecutar. Y entonces nosotros podemos utilizar ese orden para inicializar, valga la redundancia, lo que nosotros queremos tener listo a la hora de ejecutar nuestro programa. Así que para esto tengo aquí un ejemplo. Tengo un directorio init aquí dentro de Go Source y tengo tres archivos: a.go, b.go y c.go. Entonces si vamos aquí a a.go, vamos a ver que estamos en el package main y estamos importando font, ¿verdad? En el proceso de inicialización es importante saber que cuando nosotros importamos paquetes, básicamente estamos diciendo que nosotros dependemos de estos paquetes para que el paquete que estamos trabajando pueda ejecutar. Así que como es una dependencia, en este caso main, acá, el que estamos programando, depende de font, pues el proceso de inicialización dicta de que font tiene que ser inicializado antes que main empiece a ejecutar. Así que el proceso que vamos a describir aquí, primero entonces va a ocurrir a nivel del paquete font y luego entonces empieza la inicialización del paquete main. En el caso de cualquier paquete, lo primero que ocurre dentro de la inicialización es que se inicializan las variables, ¿ok? Si nosotros tuviéramos aquí variables, por ejemplo, x igual a 0 y y igual a 1 y quizás una constante aquí z igual a 2, pues lo primero que va a ocurrir es que estas variables van a quedar inicializadas, ¿ok? Eso quiere decir que una vez que ya la función main vaya a empezar a ejecutar, o las funciones init, como vamos a ver en breve, ya las variables están inicializadas y tienen sus valores asignados en el caso de las que le asignamos valores, ¿verdad? Así que, y de hecho las que no le asignamos valores pues reciben el valor 0, así que siempre van a tener un valor. En este caso pues vamos a eliminar eso porque no vamos a estar utilizando esas variables. Lo que sí quiero que vean es esta función aquí que se llama init. No recibe ningún tipo de parámetro y tampoco devuelve ningún tipo de resultado. Y es una función especial, al igual que main, es una función especial porque le dice a Go dónde es que va a empezar la ejecución como tal del programa. Pues la función init es una función en donde el código que coloquemos allí está garantizado que va a ejecutarse antes de que empiece a ejecutarse la función main. O en el caso de que pues tenemos diferentes paquetes que son importados, pues vamos a decir que si el paquete font tiene su función init, pues esa función init va a ejecutarse en la inicialización de font, que está garantizado que va a ocurrir antes que la inicialización de main, porque main depende de font. Así que estas funciones init nos dan esa garantía de que si nosotros queremos preparar algo, tener algo listo antes de que el programa empiece a ejecutar como tal, en el caso de la función main, pues lo podemos hacer dentro de una función init, ¿ok? Y podemos tener a nivel de paquete, ¿verdad? El número que sea de funciones init. Aquí en este caso, pues en este archivo a.go tenemos dos función init. Esto ahí ven, ¿verdad?, que estamos hablando de un caso especial, porque esto no lo pudiéramos hacer con cualquier otra función. Si tenemos ya una definición de una función con un nombre, no podemos volver a definirla, ¿verdad? Pero con init sí lo podemos hacer, y entonces se van a ejecutar dentro del proceso de inicialización en el orden en que aparecen en el código fuente, ¿verdad? Así que aquí si tenemos que va a imprimir soy A1, se supone que esto
imprima antes que el soy A2, porque esta definición de init está antes en el código que esta otra, ¿ok? Entonces, dentro de estas funciones init podemos hacer básicamente lo que sea, ¿verdad? Lo que querramos a la hora de inicializar. Y tenemos la garantía de que van a correr antes que corra la función main, ¿ok? Entonces, como pueden ver, podemos tener más de una función init dentro del mismo archivo. Inclusive, si vamos al archivo b.go, vemos que también estamos en el package main y vemos que también tenemos aquí dos funciones init nuevamente, ¿verdad? Pero esta vez está imprimiendo soy B1 y soy B2. Así que podemos ver que dentro de un paquete y dentro de diferentes archivos que pertenecen al mismo paquete, podemos tener varias definiciones de funciones init, ¿ok? Y siempre tendremos esa garantía de que van a ejecutar antes de que empiece la ejecución de la función main, ¿ok? Y finalmente, si vamos a c.go, vamos a ver que es exactamente igual. Lo único que dice aquí, soy C, ¿verdad? Y soy C1, soy C2. Ahora, ¿qué pasa? Los nombres de los archivos, a propósito, le puse A, B y C, porque cuando nosotros compilamos el programa, vamos a decir, déjame limpiar aquí la pantalla, si simplemente hacemos un go build, ¿verdad? Y entonces corremos el programa, vamos a ver que las dos funciones init dentro de a.go son las primeras que se ejecutan. Luego las dos funciones init dentro de b.go. Y finalmente las dos funciones init dentro de c.go. ¿Okay? Y lo último entonces que se ejecuta es main. ¿Okay? Y no importa cuántas veces ejecutamos el programa, pues siempre se va a mantener ese orden, ¿verdad? Tenemos esa garantía. Así que, ¿qué pasa? El compilador, si nosotros no le pasamos un orden específico de los archivos que vamos a compilar, él utiliza el orden alfabético, el orden lexicográfico, como se llama. Y en este caso, pues A.go se va a compilar antes que B.go y B antes que C. Y por eso es que vemos ese orden de las funciones init. Si, por ejemplo, en vez de simplemente correr el go build solo, vamos a decir, déjame darle la opción O de output para decirle que el ejecutable que queremos es que se llame init, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que quiero c.go, b.go y a.go. ¿Ok? Ahora vamos a ver que tenemos el ejecutable init aquí, como teníamos anteriormente. Y si corremos el programa, ahora tenemos que las funciones de inicialización de c.go son las primeras, luego las de b.go y luego las de a.go. Porque ese fue el orden en que especificamos los archivos a la hora de compilar, ¿ok? O sea que básicamente a la hora de compilar, si nosotros especificamos los nombres de los archivos y se trata de una situación en donde hay varias funciones init en diferentes archivos, pues ese orden que estamos nosotros dictando a la hora de compilar es el orden que se va a establecer de ejecución de esas funciones init, ¿ok? Pero no importa cuál es el orden de las funciones init, siempre van a ejecutar antes que main, como pueden ver aquí. Ahora bien, como vimos inicialmente, si nosotros no le especificamos ningún orden, ¿verdad? A go build al compilador, pues él va a utilizar el orden alfabético, ¿verdad? Lexicográfico. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo le cambio el nombre a c.go a 1c.go y ahora simplemente ejecuto el go build init y ahora ejecuto el programa, pues vamos a ver que la primera corrida de funciones init son las de c.go. Y luego entonces viene la de A y la de B. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí el orden de los archivos,
pues vamos a ver que ahora 1C en orden lexicográfico viene antes que A.go y a su vez A viene antes que B. O sea que este mismo orden que estamos viendo aquí, cuando vemos el listado de los archivos, es el orden que vamos a ver cuando ejecutamos este programa, porque así es como GoBuild establece ese orden, ¿verdad? Cuando no le especificamos explícitamente un orden de los archivos. Así que con esto, vamos a regresar aquí. Pueden ver entonces cómo con las funciones de inicialización, las funciones init, nosotros entonces podemos garantizar que se ejecute código antes de que empiece la ejecución del programa como tal en main, ¿ok? Inclusive nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso de pasa con los paquetes de los drivers de bases de datos SQL, que muchas veces tenemos un import con el identificador en blanco que viene siendo el guión bajo, y entonces pues a lo mejor tenemos así vamos a decir MySQL, el driver de MySQL, ¿verdad? Y utilizan esta nomenclatura en donde se hace el import, pero no se le asigna un identificador a ese import, o sea que no vamos a estar utilizando directamente ese paquete como tal, como un nombre dentro de nuestro programa. ¿Y por qué se hace esto? Porque el mero hecho de hacer el import del paquete hace que las funciones de inicialización, las init functions, y las variables y constantes de este paquete sean inicializadas. O sea que aunque no lo vayamos a utilizar directamente, ¿verdad? Estamos asignándole aquí el guión bajo, lo cual quiere decir que aquí dentro pues no vamos a estar utilizando este nombre MySQL en ningún sitio, pero sí simplemente por importarlo, las funciones init de este paquete sí van a correr, y ese es el mecanismo entonces que utilizan muchos paquetes dentro de la librería estándar y paquetes de terceros para entonces inicializar, registrar drivers, como en el caso de los drivers de bases de datos. Pues esas funciones de inicialización registran el driver y dejan todo listo para que nosotros entonces pudiéramos utilizar el driver dentro de nuestro programa, simplemente porque lo hacen utilizando el mecanismo de la función init y el proceso de inicialización. Y entonces pues ya no tenemos una necesidad de utilizar el paquete directamente dentro del programa, pero sí ese código que está corriendo dentro de las funciones init se ejecuta y tiene sus efectos, ¿verdad? Así que se logra que se haga esa inicialización, aunque no estemos utilizando el paquete directamente. Así que con esto pues espero que les sea útil, ¿verdad? Dentro de sus programas. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y a los que no se han suscrito, pues se suscriben y le dan a la campanita para que se enteren cuando salen videos nuevos. Y como siempre, las dudas, preguntas, comentarios son bienvenidos. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.